Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una semana más en su programa Iglesia, tu vida es misión, que es transmitido por los hermanos misioneros de la parroquia Cristo Resucitado. En esta tarde, pues, les damos a ustedes la cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan. Y para dar inicio a este importante programa, vamos a invocar la presencia fundamental del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, el Santo Espíritu para que todas las cosas sean creadas y renovadas a la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, siendo dócil al Santo Espíritu, renovemos, Señor, este Santo Espíritu para que todas las cosas sean perfecta en este día, Señor. Amén. Amén. Habiendo invocado al Espíritu Santo en esta tarde preciosa de lluvia, en la cual tal vez muchos de ustedes están en sus hogares descansando, vamos a compartirles un tema de vital importancia, que es un tema de nuestra Iglesia Católica, y está relacionado con una secuencia de catequesis relacionados con los sacramentos de nuestra Madre Iglesia. A nosotros como equipo misionero nos corresponde explicarles un poquito porque ese sacramento es algo tan profundo acerca de lo que significa el sacramento del bautismo. Y para eso, pues, aquí mi hermanita Vilma Vargas, que me acompaña en esta transmisión, nos va a explicar un poquito acerca del concepto de el bautismo. Bueno, el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos también a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Bueno, hermano, eso que dice que somos partícipes de la misión, quiere decir pues que todo bautizado tiene que misionar, tiene que dar lo que ha aprendido, darlo a conocer, porque todo bautizado tiene que dar una palabra de aliento a algún hermano que la necesita, ¿verdad? La palabra bautismo significa sumergir, introducir dentro del agua. Entra el hombre viejo y sale el hombre nuevo. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de conmutabilidad, baño de generación, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a lo que no aporta nada. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque celebra nuestra, ¿cómo es que dice? Cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es signo
de la soberanía de Dios. Es muy hermoso pues que nosotros estemos en la Iglesia Católica, pues de que nos enseña tantas cosas. Y el inicio a una vida cristiana es el bautismo. Si no somos bautizados, ¿cómo vamos a recibir los otros sacramentos? El inicio es el bautismo. Y con el bautismo nosotros tenemos ya, somos herederos de todo lo que el Señor nos ha prometido. Y también si para nuestros hijos tenemos que bautizarlos y saber muy bien buscar los padrinos para esos niños, que no sea solo por la fiesta, por los regalos que los van a dar a los niños, sino que sea porque en realidad, para que sea ya un hijo de Dios, que no sea una criatura, sino un hijo de Dios. Tenemos que buscar esos padrinos idóneos para nuestros hijos, para que ellos sepan a lo que se meten, ¿verdad? No solo va a ser solo por salir del paso, sino que tiene que ser bautizado y llevarlo siempre a la iglesia, a la vida cristiana, que es lo que nosotros les inculcamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y así a nuestros vecinos pues les decimos, no están bautizados, bautícense, porque es una puerta abierta para seguir en los caminos del Señor. Así es, hermana Vilma, algo muy hermoso que ella ha descrito, ¿verdad? Que el bautismo es una puerta y efectivamente el bautismo es, podemos decir, el primero de los sacramentos. Una persona que no ha sido bautizada, esa persona no puede recibir ningún otro sacramento. O sea, de que si tú te deseas casar por la Iglesia Católica y no has sido bautizado, pues primero tienes que pasar por las aguas bautismales y posteriormente con los demás sacramentos, ¿verdad? Pero con esto queremos decir pues de que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Es ese pórtico de vida en el Espíritu. O sea, de que es ese primer contacto que el ser humano tiene con el Espíritu Santo. Una persona cuando es bautizada pasa de la muerte a la vida. Le han sido borrados todos sus pecados. Una persona cuando es bautizada, en el rito del bautismo, por eso se pone la vestidura blanca, ¿verdad? Que simboliza la pureza. O sea, de que esa persona ha sido lavada de sus manchas, del pecado original, en el caso de los bebés, y en el caso de las personas adultas, ¿verdad? Han sido lavados de todos sus pecados, desde el pecado original hasta el momento, ¿verdad? Entonces, el bautismo es un sacramento fundamental de regeneración como hijos de Dios. El bautismo nos convierte en hijos adoptivos de Dios. Pasamos a de ser criaturas a ser hijos. Y cuando decimos que somos hijos, pues obviamente como hijos pasamos a nosotros a ser, como dicen, asentados en ese libro de la vida, ¿verdad? Hemos sido inscritos a través del bautismo. Es un baño de iluminación porque quienes reciben esa enseñanza, como es el caso de los padres y padrinos en la Iglesia Católica, a los padres y padrinos se les da una preparación. Yo he escuchado algunas expresiones, ¿verdad?, de hermanos católicos que dicen, bauticemos al niño donde no haya esa catequesis preparatoria porque no tengo tiempo, porque es muy aburrida, etc. Pues en este programa, hermano, yo te hago a ti el llamado a que asistas a la catequesis. ¿Por qué razón? Porque tú vas a bautizar a tu niño y ese niño va a recibir la fe a través de ti, que eres el que lo lleva, ¿verdad? Entonces, en la Iglesia Católica se nos hace el llamado a bautizarnos todos,
desde que el niño nace, antiguamente, yo he leído bastante la vida de los santos y prácticamente la mayoría de los santos fueron bautizados en los primeros 8 días de su nacimiento. Es algo impresionante, ¿verdad? Y aquí nosotros conocemos situaciones de niños que ya están grandecitos y no han recibido la agua bautismal. Entonces, de este modo nosotros queremos motivar a los padres, ¿verdad? Porque el primero que tiene que ser motivado es el papá y la mamá de esa criatura. ¿Por qué razón? Porque los niños necesitan pasar por las aguas bautismales, así como Jesús también entró a las aguas bautismales. Fue bautizado por Juan en el río Jordán. También Jesús fue presentado al templo y él, cumpliendo con la ley, sus padres, fue llevado al templo y fue muy recién nacido, hecho circuncidado. Ese es un tipo de bautismo de sangre, ¿verdad? Que en la antigua alianza se hacía para el perdón de todos los pecados. Entonces, es por eso que en la fe católica nosotros procuramos que nuestros niños sean bautizados desde que nacen. Porque al igual Jesús lo cumplió, ¿verdad? Entonces, el bautismo es para todos. El apóstol Pablo dice que se hagan bautizar todos, ¿verdad? Con esa fórmula trinitaria que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el llamado a entrar a las aguas bautismales es para todos. Han habido personas adultas que se me han acercado y me han dicho, ¿será que yo puedo bautizarme así a esta edad que yo estoy? Claro, claro, hermano, claro. El bautismo es para ti y es para todos, ¿verdad? Allí no hay exclusión. El apóstol Pablo lo dice con claridad, ¿verdad? Sean todos, sea tú y tu familia bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hablar de este sacramento es algo verdaderamente hermosísimo porque podemos decir, es esa puerta que la iglesia nos abre para que nosotros entremos a la gran familia de Dios. Voy a mencionarles un poquito acerca de esas prefiguraciones que hay del bautismo en la antigua alianza. Si nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1 se nos describe que el Espíritu Santo se cernía sobre la agua. Entonces, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, a través de la bendición de la agua, se hace presente en el momento de que la criatura o el adulto es bautizado. También en la liturgia de la Vigilia Pascual, dentro de nuestra liturgia católica, hay un momento en que se hace la bendición del agua y la bendición del fuego. Pero ese acontecimiento solemne, ¿verdad?, nos trae a la memoria la historia de la salvación que prefiguraba ya desde del bautismo, el misterio del bautismo. Entonces, también nosotros vemos que en tiempos de Noé, el Señor hizo un llamado a Noé a que construyera esa arca, ¿verdad? Porque él iba a limpiar la tierra a través del agua. Entonces, en tiempos de Noé se dio ahí también una prefiguración de la salvación a través del bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, fue nada más la familia de Noé, los que fueron salvados a través de las aguas. Y todas las criaturas que fueron ingresadas al arca, ¿verdad? Ya nosotros hemos leído en varias ocasiones ese pasaje de las Sagradas Escrituras. También nosotros vemos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si el agua de manantial, dice, simboliza la vida, en el numeral 1220, 1220,
El agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. También vemos cómo el pueblo de Israel, cuando ha sido liberado de la esclavitud del faraón a través de Moisés, fueron abiertas las aguas. También el pueblo de Israel tuvo ese paso por el Mar Rojo. Verdadera liberación del pueblo de Israel pasa de su esclavitud a una vida nueva, en el que se anuncia su liberación obrada por el gran prodigio de las aguas que se abren en el mar. Ahí nosotros vemos cómo pues es sepultado, ¿verdad? En este caso los soldados del faraón, ¿verdad? Y vemos cómo el pueblo de Israel es rescatado de la esclavitud a la vida en abundancia, a la liberación que Dios le confió a través de Moisés. También vemos a Jesús en las Sagradas Escrituras, cómo Jesús entró a las aguas del río Jordán, haciéndose cumplir lo que estaba escrito, porque Juan en ese momento pues decía, ¿cómo yo voy a bautizarte si deberías de ser tú el que me deberías de bautizar a mí? Pero Jesús nos da el ejemplo de que Él, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entra a las aguas, ¿verdad? Y allí escuchamos esa voz del Padre que proclama a su Hijo muy amado. Entonces, en esa experiencia de la vida de Jesús, allí vemos cómo la Trinidad Santa se hace presente en ese acontecimiento y está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el acontecimiento del bautismo del Jordán. En el caso nuestro, el sacerdote, cuando te bautiza o cuando fuiste bautizado desde niño, también hace presente a la Santísima Trinidad cuando Él dice, yo te bautizo y te da tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante de saberlo porque muchos desconocemos cuál es la raíz de este sacramento. Y si nos vamos al momento de la pasión de Cristo, allí también vemos otro baño de regeneración, cuando el soldado traspasa a Jesús con la lanza y el primero en ser bautizado y bañado con esa sangre de regeneración fue el mismo soldado, porque sangre y agua brotó de su costado. Entonces, en ese instante también se prefigura lo que son las aguas del bautismo, lo necesario que es entrar a la agua del bautismo. Cuando una persona se bautiza, pues entra el hombre viejo y sale una nueva criatura. Algunos dirán, pero fulanito se bautizó y sigue siendo lo mismo. Pues no sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque tal vez esa persona ya adulta se bautizó, ¿verdad? Pero en ese instante, cuando él entra a las aguas del bautismo, todos sus pecados son remitidos. O sea, hay una remisión de sus pecados. Entonces, esa persona entra siendo el hombre viejo y nace una nueva criatura. Una criatura donde ya todas sus cuentas han sido saldadas. Es algo impresionante cómo los sacramentos nacen del corazón del mismo Dios que nos ama tanto y que lo ha puesto al servicio de nosotros para que nosotros a través de ellos nos encontremos también con Él.
En su Pascua, como bien les decía, Cristo abrió a todos los hombres la fuente del bautismo, ¿verdad? Cuando esa sangre y esa agua brota de su costado y es traspasado a través de la lanza. Los que hemos tenido la experiencia de ver esa película magistral de la Pasión de Cristo, yo me impresiono de ver cómo su verdugo, que es la persona que penetra la lanza, es la primer persona que recibe ese baño de regeneración y ese baño de misericordia de parte de Jesús. Entonces, nosotros no podemos darle una mínima importancia al bautismo. A través de este programa, nosotros queremos llegar a las familias católicas y hacerles ese llamado, ¿verdad? Esa motivación. Ya no podemos continuar acomodados, ya no podemos continuar en una actitud hasta cierto punto irresponsable sin pasar por las aguas del bautismo. Si tu hermano que me escucha aún no ha sido bautizado, yo te invito a que te acerques a la parroquia, a que ubiques a los catequistas, a los hermanos catequistas y que inicies tu proceso de preparación para que pases por las aguas del bautismo. Es importantísimo que los padres de familia tengamos esa conciencia, ¿verdad? No dejemos pasar el tiempo. Nosotros es algo inimaginable el poder grandísimo que tiene ese sacramental tan importante que es el agua bendita, ¿verdad? En la presencia de un niño es algo importantísimo. Algunas personas, yo he escuchado, ¿verdad? Algunas personas que dicen, mi hijo está siendo acosado por espíritus, mi hijo está siendo perturbado a través de sueños o a través de visiones o a través de situaciones, ¿verdad? Pero nosotros como padres hagámonos la pregunta, ¿qué he hecho yo para proteger a mi hijo? ¿Ya? ¿Cómo yo he recurrido a la iglesia para darle a mi hijo esa protección que él tanto necesita? Algunas doctrinas dicen, al niño no se le debe de bautizar porque no tiene conciencia. Pero tú, padre de familia, sí tienes conciencia. O sea, pongámonos a pensar, entonces al niño yo no lo voy a mandar a la escuela porque él no tiene conciencia de lo importante de formarse en la escuela. O al niño yo no le voy a poner sus vacunas de reglamento porque él no tiene conciencia que se ponga las vacunas cuando él sea adulto. No puede ser, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo deseo pues motivar a que tomemos acciones beligerantes en el caso de nuestros hijos que no han sido bautizados. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos esperar hasta que ese niño sea adulto. Y si ese niño no llega a la adultez y Dios lo manda a llamar y tú le impediste ser bautizado. Entonces pensemos en todas las circunstancias que la vida nos propone. Porque sabemos de que Dios es el dueño de la vida, ¿verdad? Y Dios puede decidir en qué momento va a llamar a esa vida a su presencia. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermano, el que nuestros hijos sean debidamente bautizados. Algunos se centran nada más en lo que es la parte, podemos decir, la parte ceremonial, la foto, el vestido, la fiestecita, el pastel que sea de la granja, que no sé qué. No, hermano, esas son situaciones muy superficiales. Yo siempre, al que me pregunta acerca de esto, yo le digo, hermano, tú no tienes que gastar mucho, porque la verdadera fiesta es allá en el cielo. Cuando una persona se acerca a los sacramentos, en el cielo hay una gran fiesta, porque esa persona vuelve a tomar su calidad de hijo de Dios.
Entonces, de este modo, yo pues deseo invitarlos. También nos decía la hermana Vilma algo muy importante, la elección del padrino o la madrina, ¿verdad? El padrino o la madrina pues no debería de ser elegido con criterios nada más económicos, sino con criterios de fe. Porque el padrino y la madrina es esa persona que va a llevar a tu hijo de la mano hacia el camino de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eliges un padrino o una madrina muy lejano de tu hijo, ¿de qué manera puedes pastorear a tu pequeño niño para que conozca la fe? O cuando tú eliges a una persona que no vive la fe. Puede ser el caso de que tú elegiste a un padrino que definitivamente no vive la fe. Entonces va a ser un padrino ausente en cuanto a su formación, en cuanto a su papel de formador, ¿verdad? Va a ser un padrino ausente. Entonces nosotros debemos de tener ese criterio de elección de padrinos, no por su capacidad económica, no decía la hermana, no por el regalito, ¿verdad? No por el regalito que le va a dar al niño. El mejor regalo que un padrino le puede dar o un padre a su hijo es darle como herencia la fe. Y eso nos corresponde a nosotros, que somos los padres y los padrinos de nuestros hijos. De este modo, hermanos, pues espero que este pequeño programa que lo hemos tocado de una forma, podemos decir, abuelo de pájaro, porque hablar del sacramento del bautismo es algo verdaderamente profundo, es algo verdaderamente increíble, es un medio para la salvación. Entonces quisiéramos nosotros podernos ampliar más, pero sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Hoy en día el tiempo nos aplasta, nos devora, pero espero que también ustedes, hermanos, que los que ya estamos bautizados, retomemos con responsabilidad nuestro rol dentro de la iglesia. La otra vez unos jóvenes me preguntaban, mire, y en esa iglesia hay capilla del Santísimo. Claro que hay, le decía yo. Vengan a misas, muchachos. Si ese templo que ven ahí no es para unos pocos, es para ustedes también. Vengan a misa. Los horarios son 6:30, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Yo le digo, cuando andamos en misión, 6:30 para los madrugadores, 8 de la mañana para los medio dormiloncitos y 4 de la tarde para los perezositos. Pero el Señor nos da 3 oportunidades para encontrarnos con Él a través de la misa. También yo le decía, no solo el templo, todos los sacramentos son para ustedes, muchachos. No es para unos pocos. Asumamos con responsabilidad los que ya hemos sido bautizados nuestro rol dentro de la iglesia. Decía el Papa Francisco en su catequesis semanal de todos los miércoles, que yo les recomiendo que ustedes la busquen en YouTube, decía en una ocasión, todos hemos sido llamados para ser anunciadores de la buena nueva de Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde que pasamos por las aguas del bautismo. Cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que hace que tú y yo, dentro de nuestras incapacidades, anunciemos a Jesucristo. Es algo verdaderamente importante lo que el Papa decía, ¿verdad? Que el bautismo es ese sello inicial, pero a la misma vez te marca con una vocación. Cuando nosotros somos bautizados, dice el sacerdote en su rito, que hemos sido sellados para ser profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros desempeñar esos roles? Bueno, si nosotros nos acercamos
a la evangelización, al proyecto de evangelización parroquial. De esa manera nosotros podemos ser partícipes de eso, de ser profetas, anunciadores de la buena nueva de Jesucristo. Espero en Dios y en María Santísima que ella también, muy obediente a la voluntad de Dios, también ella experimentó ese bautismo, esa regeneración, cuando ella se acercó obedientemente al templo para su purificación y presentó esas tórtolas junto con San José para ella ser purificada nuevamente. También en Pentecostés vemos a la Santísima Virgen recibiendo al Espíritu Santo junto con todo el colegio apostólico y ella nuevamente recibiendo esa llama de fuego en su corazón para también ser esa discípula y misionera, anunciadora de la buena nueva de su Hijo Jesús. De tal modo, hermanos, que todos somos llamados a ser anunciadores. Que este tema nos motive, nos anime, nos aliente a darnos cuenta de que la evangelización no es para unos pocos, no es para los que se creen sabios. Aquí estamos personas que empezamos tartamudeando, empezamos con sudor en las manos, empezamos con canillera. Hablar de Jesucristo no es fácil. Hablar de tu fe católica no es fácil. Hablar de la buena nueva de la salvación no es fácil. Pero el Espíritu Santo, si tú te pones en sus manos, ese que recibiste desde tu bautismo, es el que va a hablar por ti. Así es de que, hermano, vamos a finalizar este tema con una pequeña oración, pidiéndole siempre al Espíritu Santo y a María Santísima que nosotros podamos reavivar nuestro bautismo. Podemos decir que lo tenemos nuevecito de paquete, no lo hemos utilizado, es una herramienta que no está utilizada, está enterrada, está guardada, está metida en un baúl. Pues a través de este programa yo te invito a que lo vayas a desempolvar y que vayas, te pongas de rodillas y le digas al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. En medio de mi nada y de mi pequeñez, ¿qué puedo hacer por tu proyecto, Señor? Que ese sea nuestro pedido y escuchemos la oración que nuestra hermanita nos va a dirigir para ya concluir este programa. Agradeciéndoles a ustedes por estar presentes viendo la transmisión y pidiéndoles que por favor compartan esta transmisión con sus contactos, sus amigos, conocidos, que den like, que también ustedes compartan estos programas, porque así de esta manera ustedes también van siendo parte de ese eslabón de la evangelización. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este día, por esta tarde que los has regalado y esta nueva oportunidad que los da de hablar de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos que están viendo esta transmisión. Gracias, Padre de la Gloria, que ellos sientan ese deseo de seguir conociendo más de ti, Señor. Te pido, Padre de la Gloria, que por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los laicos comprometidos, Señor, por los seminaristas, por las monjitas y por toda la familia, Señor, por toda la familia nicaragüense, Padre Celestial, y del mundo entero. Todo esto te lo vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.